Entonces aquí vimos tres equipos con unos detalles, ¿no? De capacidades, ¿no? Tanto de capacidad de manejo, digamos, de tubería, de las potencias de cuadro de maniobra, bueno, mesa rota y todo eso. Todo eso está detallado acá. Bueno, vimos también un poco las potencias hidráulicas, vimos la potencia en el, ¿cómo se llama? En la mesa rotary. Y ahora vamos a hablar un poquito, que se aplica, ya lo di en perforación, eh, un poquito de las cargas que tienen que soportar las torres. ¿Está bien? Aquí hay un detalle, antes de entrar en ese tema, porque ustedes, si bien quizás en lo que es perforación, lo que es las barras de sondeo, uno también tiene características, todos los fierros que uno utiliza para poder perforar o para poder terminar un pozo, tienen su característica, ¿no? Características desde el punto de vista de diámetro, diámetro interno, drift, peso de esa cañería, ¿está bien? Presiones que puede llegar a soportar, ¿no? Esfuerzos de tensión que también pueden soportar esas cañerías. Y bueno, son características de resistencia de esos fierros. ¿Por qué? Porque obviamente los fierros van a estar expuestos a diferentes esfuerzos. Entonces, aquí hay una tabla resumen, no se ve nada, es la idea que ustedes hagan zoom cuando lo tengan o lo impriman para que puedan investigar un poquito. Pero en sí, también capacidades, ¿no? De esas tuberías, porque después vamos a ver el tema de capacidades internas, cuánto volumen es lo que tienen de capacidad de esa cañería es fundamental. Después lo vamos a ver para qué, ¿no? Para el cálculo de desplazamiento y todas esas cosas, pero bueno, este es un resumen, ¿está bien? ¿Qué pasa? Aquí, con estos datos, nosotros lo que, si vamos a hablar de cargas, ¿cuál es el factor más importante o cuál es el dato más importante de una tubería? Si estamos hablando de cargas, ¿qué piensan? ¿Cuál es la variable que vamos a usar seguramente para esos cálculos? Di- Tenés el colapso, tenés una. Estallido. Claro, primero, por eso, los esfuerzos que a los cuales la tubería generalmente se expone en cualquier maniobra que vayamos a hacer de terminación, uno justamente es, bueno, perfecto, el mismo peso me va a generar una tensión, me va a estirar la cañería, ¿no? El mismo peso. Sí, ¿dónde vas a tener el punto crítico de más estiramiento de la cañería? ¿En el fondo o en boca de pozo? Si tenés una tubería a 4.000 metros, En en bo- boca de pozo, exactamente. mm, Es decir, la tubería número 100, no sé, 4.000 metros, pensemos que son 420 tuberías. La tubería número 420, porque los tubos miden 9,5 por ahí, 9,5 metros. ¿Está bien? Entonces, la tubería número 450, si está colgada, va a estar soportando el esfuerzo de todo ese peso, ¿no? ¿Está bien? Bien, arranquemos por ahí. Esa es una. Después, otra de las cosas que tiene importancia a la hora de cálculo de carga es el propio peso de esa tubería, porque justamente, perdón, se me fue por ahí, pero justamente el peso no es lo mismo una cañería de 2 3 octavos, cuánto pesa que una cañería de 4 y media. ¿Está bien? Van a tener pesos diferentes, porque tienen obviamente tener mayor diámetro, digamos, va a tener más material, ¿no? Más hierro para construirlo. Entonces, va a pesar más. Entonces, eso también es fundamental. Es decir, la variable que más impacto tiene en los cálculos va a ser, che, es el peso. ¿Cuánto pesa la tubería? Y eso tenemos que saberlo. Entonces, bueno, la tabla es eso, ¿no? Busca ver, además de todas otras características, el peso. Bien, entonces, cuando hablemos de carga, nosotros vamos a pensar, esto lo di en perforación, para la torre de perforación, igual, exactamente igual, se aplica para la torre de terminación. ¿Está bien? Es decir, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que tenemos una subestructura que va a soportar un peso. Sabemos que la mesa rotary
también va a estar expuesta a pesos. Y que también la corona, ¿no? Allá arriba, en el extremo de la torre, también va a estar soportando peso. ¿Ok? Entonces, aquí hay un detalle de todas esas. Vamos a ir revisando y pasándolo medio rapidito porque de alguna forma, esto ya lo vieron los chicos que cursaron conmigo perforación 1, se aplica exactamente igual, capaz que ustedes también, los que no cursaron conmigo también lo vieron, pero en sí lo que quiero apuntar es que conceptualmente nosotros estemos capacitados de saber cómo se calculan esas cargas, ¿bien? ¿Ok? Y que cada pozo, y en base a la terminación que tenga y su profundidad, va a estar expuesto a diferentes cargas. Entonces, ¿cómo saber, che, esta torre soporta esa carga? ¿Entendés? A la cual bueno, eso es lo que tenemos que estar capacitados. ¿Está bien? No nos podemos permitir que no sé, la subestructura ceda, ¿está bien? ¿Está bien? Porque calculé mal las cargas. O voy a querer hacer alguna instalación con el mono el tiro, y más que tiren, no se lo van a poder poner porque la potencia del mono no puede con esa carga. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, eso son cuestiones que tampoco puede con un equipo sobredimensionado, ¿no? Sí, hay otra cosa también. Mientras más grande y más potencia tengan los equipos, ¿de qué piensan que va a pasar con el costo? Aumento. Va a aumentar. Y si vos necesitas un equipo para 4.000 metros, sale tanto. Si ese mismo equipo lo puede usar para un pozo de 2.000, igual el equipo sale tanto. No es porque pues va a ser para 2.000 metros, no, sale tanto. Entonces, ustedes tienen que también saber identificar. Si, este equipo está ahí al límite, me sirve como para que es más económico, me va a servir para poder hacer esta maniobra. Esa es la idea de esto, ¿no? De que ustedes sepan y tengan, digamos, conocimiento de cómo se calcula eso. Bien, a ver, esto antes que entremos en detalles técnicos, digamos. Eh, ¿Cuándo piensan ustedes que la subestructura va a estar expuesta a la mayor carga? No me digan que cuando todo el personal está arriba de la subestructura, porque no, por más gordos que sean, no hay más de 1.000 o 2.000 kilos No, ahí. no, cuando estemos operando, creo, cuando tengamos el peine lleno y que esté trabajando la mesa rotary. Quizás, Cuando claro, cuando tendría que estar el tengamos el pene peine, vacío. la subestructura va a Eh, soportar el peso que tenga por arriba. ¿Está bien? Sí, ¿Ok? ¿Ok? Su estructura va a estar sosteniendo, obviamente, el peso que tenga por arriba más el peso que tenga por debajo. Entonces, va así es una mesa rotaria. Entonces, ustedes piensen que si supongamos lo siguiente, ¿no? Que en perforación, por ejemplo, en perforación quizás mm, es más factible que pase. En la terminación quizás no, pero en la perforación, por ejemplo, suponete que vos sacaste todo, terminaste de perforar tu pozo, ¿está bien? Vamos a suponer que vos tenías un pozo en donde tiene tres fases o tres cañerías, estás perforando la intermedia y tenés que entubar a 2.500 metros, ¿bien? Entonces, cuando vos tengas que entubar a 2.500 metros, tu barra de sondeo la vas a sacar, esos 2.500 metros, más los portamechas, más el VHA, y lo vas a poner en el peine, ¿bien? Y ahí además vas a entubar. Entonces, cuando vos estés entubando, vas a tener el peso del casing, ¿entienden? El peso del casing, de todo ese casing, sosteniéndolo con quizás las cuñas y el sistema que sostiene los casing, ¿está bien? Que a veces no es la mesa rotary, sino es un sistema especial que se pone por arriba de la mesa rotary. Entonces, vas a estar sosteniendo todo eso, más todo el peso que tengas en el peine. Bien. Entonces, ahí está, en ese momento estás exponiendo a su estructura a la mayor carga posible. En terminación, quizás en terminación, no tengas que entubar un pozo. ¿Está bien? Porque es raro que se entube un pozo. ¿Está bien? Ha pasado, y eso sí lo he visto,
en donde se han ido a entubar pozos, ¿cómo se llama? Que eran pozos abiertos, ¿ok? Que fueron, en una etapa produjeron a pozo abierto, no sé, 300, 400 metros, a pozo abierto, y por algún motivo ese pozo se desmoronó, digamos, se colapsó, y entonces se fue con una torre de terminación a hacer una intubación de un liner, por ejemplo, ranurado. Si era un pozo que producía pozo abierto, bueno, ahora le voy a bajar un liner ranurado. Bien. Ahí quizás en esa maniobra vos vas a tener que reperforar el pozo con tu torre, lo vas a tener que reperforar, sacar esas herramientas que quizás no uses barra de sondeo porque como un tramo de 100, 200 metros, no, capaz que no haga falta tanto pesos para reperforar un pozo que ya existente. Entonces vas a tener tus tuberías arriba, digamos en el peine, y vas a bajar un caño para entubar. ¿Eh? Entonces ahí quizás también estés exponiendo su estructura a una condición, digamos, de peso máximo. ¿Me entendieron o no? El concepto. Generalmente depende de la capacidad del peine, pero a veces todas las tuberías te entran dentro del peine, porque, digamos, ¿en qué sentido no lo ves al peine lleno? No, no, a veces tenés más capacidad para meter en el peine. Es decir, no es que, si, digamos, el peine, digamos, supuestamente por dimensionamiento debería tener la capacidad de alojar todas las tuberías que la misma torre tiene, ¿no? Si dijimos, suponete, es una torre para 4.000 metros, el peine tiene que tener las dimensiones para poder alojar 4.000 metros de tubería en el peine. ¿Está bien? Sería como medio ilógico plantearte de que tu peine no tenga una capacidad de 2.000 metros y tengas una torre para 4.000. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Conceptualmente. Sí, sí. Puede, sí, sí. Y la plancha, sí, por eso, el peine generalmente desde el punto de vista, digamos, de capacidades, debería tratar de tener una capacidad que te cubra todo lo que vos vas a tener como capacidad de manejo de fierro, ¿está bien? Si por algún motivo eh, desconozco, porque ahí no te puedo decir, che, no sabes, todos los equipos vienen así. Quizás alguien dijo, che, mira, no tiene sentido tener un peine para 4.000 metros, porque tiene que tener unas dimensiones tales y se me sale de dimensión. También entonces voy a decir, bueno, está bien, tengo un peine para 3.000 y los otros 1.000 metros que tengo de capacidad lo tengo en la planchada. ¿Puede pasar? Sí, porque no soy, digamos, un especialista en torre de terminación como a decirte, no, todas las torres tienen capacidad, pero tiene una cierta, digamos, lógica pensar que gran parte del peine debería tener la capacidad para cubrir lo que por lo menos tiene en la torre para, como capacidad de manejo de fierro, ¿está bien? En perforación, digamos, porque si no es como, digamos, todo lo que sería una maniobra planchada significa, vos imagínate, si vos tenés un peine en donde manejas tiros dobles, ¿qué significa tiro doble? Que vos podés, 2 barras por tiro, exactamente, vos podés sacar de a 2 barras, ¿está bien? Al peine. Si vos sacás de a 2 barras al peine, sí, bueno, está bien. Saco, ahora si
y en algún momento te quedas sin capacidad en el peine, ¿ok? Entonces vos decís, che, me quedé sin capacidad en el peine. Entonces ahí automáticamente bajo, sigo sacando, pero desarmando a la planchada, de a una barra. Entonces la maniobra se me extiende en el tiempo, ¿bien? ¿Por qué? Porque no es lo mismo sacar de a dos barras que de a una barra. Si pierdo, quizás el doble de tiempo, ¿está bien? Entonces, porque tenés que desenroscar dos veces más. Entonces, o una vez más, mejor dicho, por decir, en Y el tiro gastando doble. más plata. Y el tiro triple, también, tres veces más. Entonces, vos decís, che, bueno, te puede pasar, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que hasta tal profundidad voy a sacar en tiro doble y de ahí en adelante voy a sacar en tiro simple. Bien, cuando hagas el cálculo del tiempo, porque eso lo tenés que saber hacer, digamos, che, ¿cuánto me lleva sacar 3.000 metros de tubería al peine? Mirá, los viejos estos operan y trabajan, no sé, desenroscan, te hacen un tiro cada 10 minutos, listo, perfecto, son 50 tiros, son tantos minutos de operación. Pero si además le tenés que sacar a la plancha, ya ahí se va a extender ese tiempo. ¿Por qué tenés que estar capacitado para calcular el tiempo? Porque a ustedes, el día de mañana, son ingenieros de perforación, le van a pedir un programa de perforación. Y un programa de perforación detallado. Diciendo, che, tal maniobra, demora 3 horas. Con buen clima, ¿me entendés? 3 horas. Bien. Si después se demoraron 2 horas y media, buenísimo. Ahora, si se demoraron cuatro, vos vas a tener te van a venir y te van a preguntar, che, ¿por qué se demoraron cuatro? Si vos me dijiste que se demoran tres. ¿Entendés? ¿Qué, qué hicieron los viejos? Ahí es donde está el tema. Porque una hora más de operación es miles de dólares. No, no estamos hablando de 50 pesos. Estamos hablando de miles de dólares que se están perdiendo. ¿Está bien? O que te estás generando un sobrecosto. Y a vos te van a venir a preguntar por el costo, tanto en la terminación como en la perforación. Y vos vas a tener que saber explicarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tenés che, la torre, sé que tengo un peine para 3.000 metros y yo estoy perforando en 4.000, sabes que 1.000 metros lo vas a sacar desarmando a planchada y lo tenés que saber. ¿Está bien? Si haces una maniobra de calibre, hasta boca de pozo. Si tenés que entubar, otra de las cosas, tenés que entubar y tu capacidad de torre, que ahora lo vamos a ver, tu capacidad de torre te dice que no podés entubar con todo el peine lleno de tuberías porque si no, se te excedería la carga que puede soportar la subestructura y puedes hacer mierda todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Che, voy a sacar hasta 2.000 metros desarmando y los otros 2.000 metros lo dejo en el peine. ¿Bien? Eso tenés que estar capacitado para poder hacerlo y calcularlo. Bueno, ahora ya me parece que me excedí en la charla, vamos a avanzar. Esto, digamos, es más o menos un resumen en el próximo slide, en donde decís, che, bueno, la carga de la torre. Bien, el extremo, donde están, digamos, las poleas de la corona. Bien, ¿qué está sosteniendo? ¿Está sosteniendo qué? El gancho y toda la tubería. Bien, eso pasa en perforación y eso pasa en terminación también. Si estás haciendo una maniobra de sacada o si estás bajando un tapón y packer y llegaste a 3.000 metros, vos sabés que hay 3.000 metros de tubería en el pozo de tal dimensiones, más el peso del gancho, ¿eh? Todo eso lo vas a estar sosteniendo la torre. Bien, estás entubando o perdón, estás profundizando la tubería de terminación, porque ya estás bajando la instalación final si querés. Entonces vas bajando, fíjense acá está el peine y estás armando. ¿Ok? En el momento que estás armando, vos vas a poner, digamos, vas a acuñar el, la tubería y va a quedar sosteniendo. No, el gancho no está sosteniendo ahora el peso. ¿Qué está sosteniendo todo este peso de tubería? La subestructura. Bien. Y además, ¿qué está sosteniendo? Este Toda peso la, más el peso de toda esta tubería que está acá. Bien. Quiero poner el puntero así. Es decir,
En este momento, la subestructura, que es esto que está pintado rojo, ¿qué está sosteniendo? Todo el peso de esa tubería metido dentro de un pozo, X cantidad de metros, más todo el peso de esta tubería que está apoyando sobre la subestructura. Bien, eso es lo que le decía. Todo eso lo tengo que saber calcular. Más, también ahí estaría todo lo que es el peso del aparejo, o sea, la misma En, torre, ¿o en no? ese, lo que pasa es que, sí, vos lo que vos te decís, este pesito de la Claro, pareja se claro, todo distribuye en eso. cuatro patas, ¿viste? Entonces por ahí, si bien lo vas a tener en cuenta, sí, después lo vas a tener en cuenta que también influye, ¿no? Pero no es comparado a la cantidad de barras de sondeo que uno tiene, ¿no? Es decir, Sí. de la cantidad de barras de sondeo, perdón, la cantidad de tubería, en este caso, de terminación. Y Y se tiene, es mucho menor, ¿no? Pero sí, claro, también se sobreentiende. se tiene en cuenta o como que se desprecia comparado a los demás Mira, pesos. lo que pasa es que vos por ahorita pensás que el peso de esto, ¿está bien? Que está acá, el punto que lo está sosteniendo, que está sosteniendo ese peso, es el cuadro de maniobra. Sí, todo lo que es el gancho, ¿no? El gancho, y todo esto lo está sosteniendo el cuadro de maniobra. Pero en este momento vos estás, digamos, acuñando la tubería y la tubería estás en el peine. Entonces, de alguna forma, la fuerza la está haciendo el cuadro de maniobra, no tanto las estructuras, ¿entendés lo que te quiero decir? Bien, sí. Y después, en el caso de la carga sobre la mesa rotary, digamos, cuando va a estar sosteniendo la mesa rotary todo ese peso, ¿está bien? Va a ser cuando vos la estés usando a la mesa rotary. Es decir, estoy rotando, por ejemplo, una maniobra de rotada, estás rotando a 3000 metros con una fresa plana, calibrando el pozo. La mesa está haciendo un esfuerzo de torque para hacer girar 3000 metros de tubería y además está sosteniendo ese peso. Entonces, ahí, en ese momento, ¿quién está sosteniendo todo ese esfuerzo? La mesa rotary. ¿Está bien? Sí, ¿Entendieron o no el concepto? sí, sí. Cuando estoy torqueando, entonces el peso cae sobre la estructura. Y si no, lo mantiene el cuadro maniobra. Por ejemplo, acá, en este caso que es la corona, en este caso el caso de la carga sobre la torre, digamos, en el punto extremo, ¿está bien? Aquí, si bien el cable está también sosteniendo ese peso, pero aquí la corona está sosteniendo también todo este peso que tiene de ahí para abajo, ¿está bien? Entonces, en este caso tenés, cuando estás sacando, por ejemplo, la maniobra, decir, bueno, empiezo a sacar desarmando, que expones, obviamente, este punto extremo, pero vamos a mirar a detalle, al peso de ese, ¿no? ¿Ok? Después, el caso de las estructuras, bueno, ya lo expliqué, y en el caso de la mesa rotary es cuando vos estás usando la mesa rotary. ¿Bien? ¿Entendieron el concepto? ¿O hay alguna duda? Se entendió. Yo entendí. Bueno, no sé, si tienen que preguntar, pregunten, chicos. Bien. Bueno, este es el esquema del aparejo típico donde, ¿no es cierto?, las fuerzas se distribuyen. Obviamente tenemos una fuerza en el punto muerto, una fuerza en el cuadro de maniobra. Y esas fuerzas, digamos, que está haciendo, esas tensiones, digamos, van a ser diferentes porque la fuerza aquí en el cuadro de maniobra, cuando estoy usando el gancho, perdón, cuando estoy haciendo una maniobra de sacada, ¿no? Es decir, estoy sacando o bajando, lo que sea, pero más sacando, sumamos sacando, ¿ok? Además de soportar todo el peso de la tubería más el peso del gancho, además tiene que superar las fricciones de el esfuerzo de fricción, digamos, entre las poleas, ¿no? El cable tiene que pasar por las poleas y eso hay un esfuerzo de fricción que va a ser proporcional al número de líneas. Entonces, esto aquí, esta fuerza va a ser diferente a la del punto muerto. ¿Cuándo son iguales estas fuerzas? Cuando está en una condición estática. No, cuando estoy justo, no sé, paré para empezar a desenroscar. ¿Eh? En ese momento las dos están quietas, es decir, la fuerza de, digamos, de móvil, de la línea móvil, va a ser igual a la fuerza de la línea muerta. Bueno, esto está bien, creo que estaba, este era el caso, digamos, bueno, ¿y qué pasa, no? El caso de la carga sobre la torre,
está soportando las dos fuerzas. ¿Está bien? Sí. La torre está soportando esta fuerza más esta fuerza. Bien. Bueno, esto era más de también la carga sobre la torre, explicando un poquito lo de la línea, bueno, lo mismo que le comenté, ¿no? La línea muerta, y acá la tensión yo la estoy midiendo acá siempre en el punto muerto, ¿no? En el punto muerto, y eso después lo voy a estar viendo en el Martin Decker del equipo. Aquí hay un detalle, ¿no? De las potencias, que no sé si es, ustedes que perforación uno lo vieron hacia este detalle de los chicos que no cursaron conmigo, de lo que es cómo se calculan las potencias y las tensiones. Ah, buenísimo. Así que esto, digamos, claro, la cantidad de líneas. Exacto, perfecto, perfecto. Fíjense que el dinámico lo que tiene es que aquí entra lo que se llama la eficiencia del aparejo, que está asociado a lo que serían las fuerzas de fricción que tienes que superar. Mientras más, obviamente, después lo vamos a mirar, creo que está explicado también más adelante, de cómo se calcula la eficiencia del aparejo para diferentes cantidades de líneas, ¿está bien? No es lo mismo una eficiencia de aparejo con 8 líneas que 10 o 12, ¿está bien? O en este caso, es decir, eso es la perforación, pero por ejemplo, en usted si lo vimos en los detalles de los equipos, ahí habían 3 equipos. Uno tiene 8 líneas y los otros dos tenían 6 líneas, ¿está bien? Entonces, en terminación, no usás 12 líneas ni 10 líneas. Generalmente las torres vienen ya con un poquito menos de líneas, ¿está bien? Y el diámetro del cable también es más chico, porque estamos hablando de en donde que las cargas y los pesos de las tuberías son menores, ¿está bien? Que en el caso de perforación, que ahí sí tenés VHA, tenés componentes de peso más de mayores magnitud, ¿no? Bueno, entonces, si esto lo vieron y los chicos que ya cursaron conmigo también les quedó claro, ¿no? O no sé quién está conectado. A ver. Sí, inclusive hicimos un trabajo práctico sobre esto, así que está. Digamos, no voy a entrar en el detalle para si llegan a tener dudas, me plantean, pero esto es todo más fórmulas que se usan, ¿no? Para el cálculo. ¿No? Bueno, esto es más de lo mismo, las tensiones. Eh, bueno, es lo que le comentaba, ¿no? La fuerza en la línea móvil siempre va a ser va a tener que ser mayor porque necesita superar, obviamente, las fricciones en el aparejo. La potencia, esto voy a hacer un poquito hincapié porque la potencia de elevación, ¿no? Es decir, la potencia que necesito para elevar ese peso de cañería, digamos, va a estar directamente proporcional al peso, va a ser directamente proporcional al peso de la cañería y directamente proporcional a la velocidad, digamos. Mientras quiera tratar de insumir, darle más velocidad a, por ejemplo, una maniobra de sacado, ¿no? Es decir, una maniobra de sacado y nos pasa, por ejemplo, ahora que estoy trabajando para esta empresa en donde tenemos equipos de torre que desde el punto de vista están un poco limitados en potencia. Entonces, cuando vos le decís, viene desarmando, dice, bueno, ahí vos le escuchás y lees las partes operativas, decís, desarma, no sé, tubería de producción, digamos, en forma lenta por falta de capacidad en el cuadro de maniobra. ¿Está bien? Es decir, no ponen como falta de capacidad, dice por falta de potencia, en realidad. ¿Qué pasó ahí? El cuadro de maniobra tiene una potencia. Entonces, bueno, es decir, tengo 200.000 libras de peso que quiero sacar y yo quiero sacar lo más rápido posible. Cuando vos querés aplicar la velocidad por la potencia, por el peso,
te das cuenta que la limitante, digamos, es la velocidad. Es decir, ¿por qué? Porque la potencia en el cuadro de maniobra ya está, ya viene. El equipo tiene tal potencia. Entonces decir, che, ¿sabes qué? A mí me encantaría sacar a mayor velocidad, pero no me da la potencia. ¿Me entendés? Entonces, sacás lento. ¿Y sacar lento qué significa? Que una maniobra que quizás, no sé, sacar una tubería de 3.000 metros te lleva 6 horas, pasás a tener una maniobra en 8 o 9 horas. ¿Sí? 3 horas más. El 50% más de tiempo. ¿Y por qué? Y porque el equipo no tiene la capacidad. ¿Está bien? Entonces, por eso hago hincapié en cuando nosotros vayamos a sacar o cuando vayamos a estimar los tiempos de maniobra de sacada, tener en cuenta esto, ¿no? Decir, che, pero ¿cuál es la velocidad máxima que yo puedo sacar? ¿Está bien? Y eso lo va a determinar la potencia en el cuadro de maniobra. Bien, el peso, digamos, total de la tubería al sacar cualquier maniobra de sacada va a ser el peso de la herramienta más el peso del gancho, ¿no? Bien. El, el peso de la herramienta, ¿de qué va a depender? De la profundidad donde esté en esa tubería, hasta qué profundidad ha llegado esa tubería, de la cantidad de tubing, bueno, la profundidad es directamente proporcional a la cantidad de tubing. ¿Por qué? Porque sabemos que los tubing tienen una cierta longitud. La cantidad de portamechas si estás haciendo una maniobra de, no sé, rotado de cemento. Si vas con un tapón y packer, lo que pesa, o lo que tiene también, no son herramientas pesadas, pero sí tenés que saber que vas con tapón y packer. Entonces, ¿de qué va a ser? Del diseño. El diseño que estés usando en ese momento para calibrar un pozo, por ejemplo. Bien, bueno, esto en sí a la hora de considerar justamente condiciones dinámicas o condiciones estáticas, a las cuales va a estar expuesto digamos, a los cuales, digamos, eh, una maniobra me va a determinar la potencia necesaria para poder hacer esa maniobra, ¿está bien? Esto es fundamental. Considerar eventos de stack pipe, es decir, tubería agarrada. ¿Qué pasa? Ustedes piensen lo siguiente, y es muy, quizás no lo puedes estimar eh, con una fórmula, pero sí tenés que leer partes y quizás puedes estimarlo a partir de una experiencia, ¿no? Sí, suponete que yo tengo, vamos a suponer lo siguiente. Voy a dibujar, perdón, A ver cómo era esto, dibujar. Si lo pongo aquí, creo que era. Mm, Dibujar esto, eso. Sí, esto. Vamos a suponer que yo estoy acá, este es un pozo real. Ah, se borra. Ah, no, me cagó. Perdón, es este entonces. Ahora sí. Estoy- Este es un pozo que está a 3.000 metros. ¿Está bien? Y, digamos, eh, tiene un packer. Era un pozo de gas, ¿no? Ok. Con una cañería de 3,5 pulgadas. Y yo tengo que, por algún motivo, bajaron un packer que sí o sí, digamos, se va a liberar con la misma tubería. Hay veces que vienen packer en donde vos te enchufás y sacás la tubería y después vas y bajás y pescas el packer, pero en este caso tenés que sacarlo. Cuando vas a sacar, vos vas a tener, ¿qué va a pasar? Vas a tratar de liberar el packer a partir de un sistema, digamos, a partir de, depende del packer, ¿no? Quizás tengas que rotar a la derecha, no sé, 3 vueltas, 2 vueltas, 1,5 vueltas y darle tensión. Entonces voy a decir, bueno, roto a la derecha, le doy tensión, tanta tensión, fíjense, 10.000 libras, por ejemplo, le doy 10.000 libras de tensión, roto a la derecha, 10.000 libras,
y el packer se tendría que liberar. ¿Sí? Me tiene que aflojar el dispositivo y entonces esto quedar, ¿cómo se llama? Quedar libre. Ahora, en ese momento, yo estoy aquí y tengo tengo el, ¿cómo se llama? El gancho y con la tubería me enchufé y agarré este caño, ¿está bien? Con la mesa Rotary le di la vuelta y media a la derecha y ahora tengo que tirar. Bien. En ese momento, ¿cuál es el peso que tiene que soportar? ¿Sí? ¿Cuál es el peso que va a soportar la línea, ¿no? O el cuadro de maniobra, ¿no? Si yo tengo, está bien, el gancho acá y tengo toda la tubería. ¿Eh? En ese momento, cuando yo lo quiera agarrar, va a ser, ¿cuál va a ser el peso? Va a ser el peso de toda esa tubería, de esos tres. Bueno, vamos a suponer que esto está en 2950. ¿Está bien? Va a ser el peso de esos 2950 metros de tubería de 3,5. Ahí vamos a ver cuánto pesa. No sé, habría que ver la tabla cuánto pesa. ¿Está bien? Lo multiplicamos por los metros y ahí vamos a sacar un X peso. ¿Bien? Pero a ese peso, además, tengo que tirar con 10.000 libras. Es decir, además de sostener ese peso de tubería, le tengo que tirar, digamos, darle 10.000 libras más. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener? Vamos, no me acuerdo, no tengo en mente la capacidad de la tubería de 3,5, pero si tuviéramos 150.000 libras, por decir, de peso, además de eso le sumar 10.000. Y el Packer se me tiene que liberar. Bien, bien. Vos fuiste con un equipo que tiene capacidad para 200.000 libras. Bien, bien. Entonces, vos tenés 150.000 más 10.000, 160.000. Estamos bien, ¿no? Debería liberar. Pero a veces pasa que no libera. Y le vas a querer dar, ahora no le vas a dar 10.000, le vas a dar 20.000. Y no libera. Y le vas a tirar, y le vas a dar 30.000. Y no libera. En algún momento, ¿qué va a pasar? Sí, o rompes, o quizás no rompe, porque la tubería quizás le da para sostener, digamos, para las tensiones, la tubería se banca con 200.000 libras. Eso es decir, no, la tubería no se puede cortar. Buenísimo, buenísimo. Me quedé sin capacidad, chicos. ¿Por qué? ¿Y por qué me quedé sin capacidad? Porque yo me fui con un equipo que soporta 200.000 libras. Y yo estoy tirando con 150.000 más 10.000, 160.000. Y ahora estoy jugado y no me nivela el packer. Y no me nivela el packer. Entonces, por eso la importancia de entender de que a veces, no sé, ¿me escuchan? No se escucha. No se escucha. No sé qué tipo de serie están viendo, pero no se escucha. No entremos en esos detalles. Pero, Pues se bueno, preocupó. claro, se preocupó, ¿viste? Sí, che, se escuchó no sé qué tipo de serie estará viendo, bueno, no importa. Claro. Por suerte no se escuchó, zafaste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, chicos? Que cuando yo tengo que saber, es decir, saber identificar que ante una maniobra de un librado de Packer, que uno dice, che, qué fácil, se libera a la derecha y lo tira, hay que tensionar con el se libera. A veces no se libera. Entonces, y vos fuiste con un equipo limitado. Ujú. Para que ustedes se den un ejemplo práctico que nos pasó el otro día en un pooling. ¿Está bien? Hay los pooling, digamos, que tienen la compañía y unos que están, bueno, si vos vas a pozo de 2.000 metros, estás limitado. Bien, no tienen capacidad. Fuimos y se intentó liberar la bomba, es decir, tenía un ancla y una bomba. Entonces, vos cuando la bomba por dentro, digamos, tiene todo el peso
perdón, pero quería dibujarlo y se me fue a la mierda. Ahora sí. Aquí ustedes, suponete, a suponer que la bomba es esto, ¿está bien? Entonces la bombita que está re bonita como dibujo, ¿eh? Yo tendría que haber sido dibujante, boludo. Bueno, el tema es así, está la bomba, entonces ustedes en cualquier maniobra de pooling, lo que hacen con el equipo es tirar, digamos, esto tiene un asiento, en ese asiento se libera, y entonces todo el peso de la bomba más las barras de sondeo es un peso liviano. Entonces, con un equipo chico lo manejás, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, me decía, bueno, ¿por qué? Porque la prueba hidráulica de la tubería, la prueba hidráulica de toda esta tubería, con el ancla, había dado positiva. Entonces, no hace falta sacar la tubería. Si vos tenés una prueba hidráulica, si tu tubería no está pinchada por ningún lado, no hace falta en una maniobra de pooling es sacar, vamos, sacamos la bomba y volvemos a bajar una nueva, nada más. Ahí termina el trabajo, ¿me entienden? Entonces, como fuimos con un equipo chico, el equipo chico no tiene capacidad para sacar esta tubería, ¿está bien? Porque no le da la potencia. Pero sí tiene capacidad para sacar varillas y bombeo. Entonces, cuando intentaron liberar la bomba, no liberó. Es decir, mejor dicho, liberó parte, sacaron afuera y no venía la bomba. Y la bomba le quedó clavada, ¿está bien? En el fondo. Entonces, como intentaron bajar y pescar con varilla y tratar de pescar y ensamblarse de nuevo con la varilla de bombeo para tratar de liberar y no tuvieron éxito. Entonces la bomba quedó ahí con un par de varillas. Bien. ¿Cuál es la maniobra siguiente? La maniobra siguiente, en ese caso, justamente es sacar la tubería. No queda otra. Hay que sacar la tubería porque la bomba ya quedó allá abajo. Entonces sacar la tubería y desarmás la último caño donde está la bomba, ese ya lo descartás, bajás un caño nuevo, bajás el ancla y después bajás la bomba. Ese es el paso siguiente, los pasos a seguir. Pero el equipo no le daba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el equipo? Desmontar e irse porque no tenía capacidad para sacar la tubería. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes tienen que saber justamente la capacidad que tienen sus equipos. Y tienen que saber las cargas que pueden estar expuestas en una maniobra de terminación. Entonces, en una maniobra simple en donde yo quiero ir a liberar un packer, yo sé que tengo que tener la capacidad de primero que sostenga todo ese tubing y segundo que lo sostenga y que tenga potencia para sacármelo afuera, ¿no? Sacarme afuera con el cuadro de maniobra. Y segundo que soporte las sobretensiones que voy a poner para tratar de liberar un packer. ¿Bien? ¿Me siguieron el concepto? Sí, está bien. Bien. Y usted dice, che, pero es una fórmula revoluda esta, ¿me entendés? Velocidad, bueno, sí, pero es potencia. Si no hay potencia, por más que quieras, no tenés velocidad, ¿verdad? Bien, ahora con esto, ayúdame, ¿sí? ¿Qué? Ah, tengo que borrar, pues si no queda después. Hay pozos, por ejemplo, que también se entubaron con cañería, hay pozos de Loma La Lata, recuerdo, que se entubaron en su momento con cañería de 4,5. Cañería de 4,5 a 3.000 metros. Y hubieron muchas de las intervenciones en donde tuvimos que salir a contratar equipos pesados, porque no podíamos sacar la tubería de 4,5. No se la bancaba el equipo. Entonces tenías que ir con un equipo pesado a sacar. Y el programa era muy, digamos, simple. Había que sacar la cañería de 4,5, había que bajar una cañería más chica. Ustedes vieron en producción, bueno, creo que vieron en producción el tema del levantamiento, ¿no? O están viendo, lo van a ver en pozos urgentes y el tema de la carga líquida. Entonces, cuando vos en la historia de producción de un pozo gasífero ves que la relación gas-líquido empieza a aumentar, ¿está bien? Y empezás a tener más presencia de líquido, eso necesita tener velocidad dentro del tubing para poder salir a superficie. Cuando tenés tubing de 4,5,
la velocidad es mucho más chica que en un tubing de 2/7 octavos. Entonces, muchos de los programas de intervención en su momento en Loma de la Lata, un campo gasífero, era ir a cambiar la instalación. Bien. Y entonces tenía que ir a sacar una cañería de 4,5 con su packer y bajar una cañería de 2/7 octavos con su packer. Profe, Bueno, sí, consulta. Esos son los famosos, las famosas intervenciones de cambio de sarta de velocidad. cambio de sarta, sí, de cambio de tubing generalmente. La sarta de velocidad es, el concepto de la sarta de velocidad es otro. No es Ok. cambio de salta de velocidad. El salto de velocidad se inserta dentro de un tubing de 4,5, una tubería de 1,5, ¿me entendés? Un cold tubing, por ejemplo, que lo dejo Ah, ok. colgado. Eso es alta velocidad. Pero en O este sea, caso, digamos, acá lo que conceptualmente, le haría una disminución del área transversal, la disminución de área del tubing sí, para que no se me acumule líquido en el fondo del pozo, en los punzados. claro, no se te acumule líquido en el Ok. fondo y por lo más, y alargues la vida de un pozo surgente, digamos. Ah, ahí va. Bueno, mucho de esas problemáticas es muy común en los yacimientos de gas. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Al principio los pozos tenían potencial de 500, 600 lucas. Es decir, 500, 600 lucas, si le meto un tubing de 2/7 octavos, la pérdida de carga es mucho más grande y pierdo mucha energía. Entonces, suponete, no, suponete, esto es así, miren. Se lo voy a dibujar porque también, ya que estamos, les voy a tocar unos temas de producción, pero para que se pongan, para que vean que básicamente digamos, los programas de intervención de los pozos siempre surgen o por ingeniería en producción o por ingeniería en reservorio. Entonces, si nosotros tenemos un pozo, esta es la típica curva de IPR, ¿no? Bien, entonces, un pozo gasífero surgente con cañería, estas son las típicas BLP, si alguna vez la vieron, pero estas son las BLP. Entonces, ¿qué pasa? El pozo, si yo tengo, esta es una cañería de 2/7 octavos y esta es una cañería de 4,5, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, al principio, que el concepto de la carga líquida, ¿cómo es? Al principio el pozo, digamos, producía este caudal, también porque tenía cañería de 4,5. Pero el pozo con su vida, con su depletación, digamos, fue haciendo esto. Digamos, la IPR fue cambiando. ¿Ok? Entonces llega un momento aquí, en este punto, llega un momento en donde aquí quizás hay una zona de inestabilidad en la BLP y eso es lo que eso se llama carga líquida. Por eso empieza a entrar en una surgencia, en un intermitente. Bien. Entonces, ¿qué haces en estos casos para optimizar y alargar la vida productiva? Si bien achicas el diámetro para darle más velocidad, vas a achicar un poco el caudal, pero vas a evitar la carga líquida. ¿Está bien? Esto está un poquito exagerado porque en realidad tendría que ser así más o menos. Acá más o menos sí. ¿Está bien? Ese es el concepto, digamos, de cambiar una instalación en un pozo gasífero. ¿Me siguieron? Bueno, si no me siguieron, no importa. Sí, sí, sí. Sí, sí, profe, lo estoy siguiendo. Sí, 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 sí. Eso seguro que ven después en producción, pero Sí, sí, lo vi. eh, bueno, el tema es que dicen, bueno, es una intervención simple, ¿no? Y sí, pero una intervención simple, pero tengo que ir a pozo de 3.000 metros con cañería 4,5. Bueno, tengo que liberar un packer y entonces ahí calculo y digo, che, pero mira, la capacidad que tendría que tener el equipo y la potencia de cuadro de maniobra va a ser esta. Entonces, aquí es donde aplico esto, la potencia. Bien, ¿qué pasó con esto? Ahora sí. Bueno, esto más de lo mismo. Aquí, ¿qué tenemos acá, perdón? ¿Esto cómo lo saco? ¿Qué me está jodiendo? Ahí.
Bueno, el sistema de elevación, ¿no? La potencia en el cuadro de maniobra también. ¿Cómo va? Se va a calcular, ¿no? Va a ser la potencia en el gancho dividido la eficiencia del aparejo. Sí, si yo tengo que elevar cañería de 3.000 metros y a tal velocidad, obviamente lo divido por la eficiencia del aparejo y me voy en la potencia mínima requerida para que pueda manejar ese peso. ¿Bien? ¿Cuál es, profe? Potencia de. En el cuadro de maniobra. Ah, Porque vos vas a tener una potencia en el gancho, ¿no? En donde sí, vos vas a hacer, el gancho se va a mover a una velocidad, ¿está bien? sí. El gancho va a salir a una velocidad. Vas a, esa velocidad, obviamente, te la va a dar la potencia y la capacidad que tenga el cuadro de maniobra. Pero eso vas a calcular ahí, la potencia en el gancho. Y la potencia que vos necesitas en el cuadro de maniobra va a ser mayor. ¿Pero por qué? Porque además tenés que vencer las fricciones que tenés en las coronas. ¿Está bien? Entonces, Mm, por eso tu potencia en el cuadro de maniobra siempre va a tener que ser mayor que la potencia en el gancho. ¿M? Y aquí creo que está también el tema de la velocidad en la línea móvil, porque ustedes básicamente, perdón, que ustedes, digamos, tenemos acá el cuadro de maniobra, el gancho. La velocidad esta, que sería la velocidad en el gancho, y la velocidad en la línea móvil. Esta velocidad, ¿está bien? Es, acá como lo dice, ¿no? La velocidad en la línea móvil es igual a la velocidad en el gancho multiplicado por el número de líneas. ¿Está bien? Entonces, esto siempre se va a mover más lento que esto. ¿Ok? bien. ¿Y qué es lo más importante acá? Ustedes tienen que estimar, desarmar cañería de 3,5 y yo le doy, porque soy un pícaro, y digo, che, la velocidad, te voy a dar la velocidad acá, la velocidad en la línea móvil. Usted, para calcularme el tiempo de sacada, el tiempo de desarmado de esa tubería, van a tener que tener en cuenta esta velocidad. ¿Está bien? Entonces, si vos sacás tiro doble son 19 metros. ¿Bien? Entonces, 19 metros. ¿Está bien? De desenroscar lleva 5 minutos. ¿Ok? Desenroscar la tubería. La velocidad de esta, tengo esta, ¿no? Que es, no sé, por ejemplo, 50 pies por minuto. Serían unos, no, creo que está medio lento, pero no importa. Vamos a poner 50 pies por minuto. Entonces, y tiene 6 líneas. Tú te vas a decir, bueno, ¿sabes qué? La velocidad de sacada en el gancho, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 50 pies dividido 6. Ujú. Bien, entonces van a ser 15 pies por minuto. Bien, 15 pies por minuto. Como son tan despiertos ustedes, van a decir, bueno, perfecto, si tengo 19 metros, 19 metros Fácil. son 19 por 3, o dividido 0,3048, me va a dar los pies. ¿Cuántos pies son eso? Multiplicado por 3, más o menos unos 60 pies. 60 y pico, sí. 60 pies. Bien. Entonces, yo voy a sacar 60 pies. Esto tiene una velocidad de sacada de 15 pies por minuto, es decir, que voy a estar tardando 4 minutos en elevar ese tiro doble. ¿Está bien? 4 minutos más 5 de desenrosque son 10 minutos. Bien, entonces son 10 minutos que me lleva, estoy sobre exagerando, ¿no? Pero 10 minutos que me lleva a sacar un tiro doble y desenroscarlo. Bien, si yo tengo 3.000 metros de cañería,
Bien. Esto, la cañería tiene 9,5. ¿Cuántos tubing son? Serán. Eh, dijimos Y 10 casi son 300, 300 tubing. más o menos. Entonces, rápidamente, vamos a decir, dividido 2 son 150. 150 desenrosque. Multiplicado por 10 son 1500 minutos. ¿Cuánto es esto? Dividido 60. ¿Cuánto da? 25 horas. Bien. 25 horas para desarmar un día desarmando, chicos. ¿Les suena coherente? Quizás sí, quizás sí. Hay maniobras que tardan un día, por ejemplo, desarmando, ¿no? Hay otras que tardan 7, 8 horas, depende. Depende de la profundidad. ¿Ve? Entonces, este ejemplito que yo le di, ustedes lo tienen que hacer rápidamente, lo tienen que sacar, digamos. ¿Mm? Ah, pero no, ¿sabés qué? Yo tengo dos opciones. Y eso es algo una tontería. Tengo la opción de contratar este equipo con esta potencia, lo cual yo voy a permitir calcular que esta velocidad, porque tengo la potencia también, tengo obviamente esto, no tengo. Digo, bueno, esta es la velocidad de máxima que va a poder operar el equipo. Con esta velocidad, voy a calcular esta velocidad y con esa velocidad voy a poder saber cuánto tiempo me va a tardar una maniobra de desarmado. Bien. Y ahora vengo con otro equipo con más potencia, entonces, y que desde el punto de vista de costo es exactamente lo mismo, me sale $1000 más. Entonces, ustedes van a decir, mira, ¿sabes qué? Sacar 3000 metros con este equipo me sale tantas horas. Multiplicado por el costo diario, me sale tantos dólares. Ahora, le pongo un equipo de mayor potencia, que sale un poquito más de caro, pero me va a dar mayor velocidad de sacada. Entonces, y voy a hacer el cálculo, es decir, ¿cuál es el mejor el equipo que ustedes van a contratar entonces? Ahí me van a tener que saber decir, mira, el que sale menos, obviamente, ¿no? Sí. Ahí se podría, o sea, va a depender también si tenés que hacer alguna otra maniobra, si necesitas velocidad o no, porque capaz que a lo mejor necesitas velocidad y tiene que ser rápido, sí, va a traer el más grande, pero si no, si te sobra un poquito de tiempo, decís, bueno, traemos uno más chico y demoramos un poquito más. Pero bueno, por eso, la ecuación que ustedes tienen Pero, que justamente aprender a calcular, es decir, che, ¿sabes qué? Las maniobras que más tiempo insumen son las de sacada y bajada, ¿no? Un ensayo, suponete, un ensayo de pistoneo, va a venir el ingeniero resolver y te va a decir, ensayame 12 horas, ensayame 24. Bien, vos vas a ensayar, pero para poder ensayar esa capa, vas a tener que bajar tapón y packer, bueno, ¿ok? Entonces, bajar tapón y packer involucra armar y bajar tubería, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el mayor de los tiempos? Quizás esté en la bajada, en tapón y sí, packer, sí, ¿entendés? Entonces, ahí en donde, che, verá, este equipo tiene esta potencia y este tiene la otra. A ver, comparemos. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde usted tiene que tener la capacidad, y por eso esta fórmula que la ven así tan simple es la que justamente vamos a usar para calcular las maniobras, cuánto tiempo, porque en realidad esto es costo, chicos. Entonces, ¿para qué me sirve la potencia de elevación? ¿Para qué me sirve la potencia en el cuadro de maniobra? Para esto, chicos, para determinar la velocidad sacada, ujú, nada más. Digamos, es decir, obviamente tiene que tener la capacidad de sacar, pero si yo esta capacidad me la banca, porque en realidad la torre me banca el peso, su estructura me banca el peso, entonces no tengo problema. Ahora, sí, tengo capacidad, pero es justo el cuadro de maniobra, la potencia es una porquería y la velocidad sacada es una miércoles. Entonces, decir, che, tengo 25 horas y con otro equipo tardo 18. Es decir, ¿sabes qué?
¿Cuánto es 25 horas? Este me sale $5.000. No, vamos a ver, $15.000 el día. Y este me sale 20. ¿Bien? ¿Ok? Entonces digo, bueno, perfecto. $15.000 por día. Esto en, bueno, son, en total aquí vamos, acá 15.000 más 16.500. Opción uno, 16.500. Perfecto. Opción 2, este tarda 18 horas. Sale 28. Serían 18 dividido 24. No sé cuánto es 18 dividido 24. ¿Un tercio? Un tercio. 0,75 por 20. $15.000. Soy rápido para los números, ¿no? 15.000 versus opción 2, 16.500. ¿Cuál eligen? ¿El costo de 20.000 o el de 15.000? Ah, no, y vos venís gerente a decir, no, usá el de 15.000, que es más barato. No, no, pará. Es más barato por día, pero yo tengo estas maniobras y esta maniobra me insume todo el mayor costo. Entonces, es decir, el impacto por haber contratado un equipo un poco más caro es más beneficioso que si contrataba el otro. Mm, ¿Me entienden? sí, Sí, a eso es lo que voy. Es decir, es, es importante la potencia en el cuadro de maniobra, es sumamente importante. El que te va a dar la velocidad. Después, obviamente, la carga en la subestructura, todas esas cuestiones, las voy a necesitar saber también, pero el que me va a dar maniobra de sacada y el que me va a dar velocidad es el cuadro de maniobra. ¿Quedó o no? sí, ¿Se sí. entendió? Bueno, pero antes que saber explicar después. Vamos, avancemos. Para borrar todo esto, ¿para qué habré escrito tanto? ¿Qué hora es? A 8 ver. menos 20. Ah, mierda, nos repasamos. Bueno, Pasamos un poquito. ¿quieres 5 minutos para ir al baño y después seguimos así ya? eh, ¿Cómo se llama? Terminamos de dar la clase. Bueno. 5 minutos nomás. Mientras yo borro, ustedes vayan a prepararse el mate, vayan al baño, busquen agua, tomen agua, no sé, hagan lo que quieran. No prendan el Netflix, apagalo el Netflix, aprovechá, apagalo. Ah, ya, está muy bien, está bien. Bueno, zafaste. Bueno, lo espero en 5, chicos.
Bueno, de vuelta. Ya pasaron 5 minutos, ¿no? Sí. Bueno, me avisan y arrancamos, ¿eh? Vamos, vamos. Sí, vamos, eso. Así terminamos, vamos. A ver, ¿cómo continúa el temario? El temario es muy repetitivo de lo que di también en Perfo 1, pero voy a tratar de avanzar con, es decir, el formulario eh, es fácil y interpretable, digamos, no es complicado, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? De, por ejemplo, cargas sobre la torre, porque si bien recién vimos el tema del potencia necesaria en el cuadro de maniobra, después también tengo que pensar que la torre de terminación va a estar expuesto a cargas, ¿no? Eh, ¿No? Y esas cargas van a depender básicamente de qué, de dónde esté el cuadro de maniobra y dónde esté posicionado la línea muerta. Y entonces, en este caso, ¿no? Que si bien ustedes eh, es un caso en donde, digamos, la torre que tiene cuatro patas, ¿no? Estas cuatro patas, ¿no? A, B, C y D. Esas patas, cada pata va a estar soportando diferentes cargas. Bien. Entonces, está bien explicado por ejemplo, en el siguiente slide, no sé si están viendo, sí, pero, pues, sí, perdón, está bien explicado, digamos, que las cargas, ¿no? Suponete, en el gancho, obviamente, ¿cuál va a ser la carga? ¿No? Por ejemplo, si la carga del gancho en sí, que sería, el gancho está soportando el peso de 3.000 metros de tubería, por ejemplo, va a ser el peso total de esa tubería. Bien, si lo tengo que distribuir a esas cargas en los cuatro puntos, si lo distribuyo igual, ¿no? Es decir, en cada extremo, en cada pata, lo distribuyo, lo divido, digamos, por cuatro. Pues si tuviera tres patas, lo divido en tres, pero como tiene cuatro patas, lo divido en cuatro, ¿está bien? Sí. ¿Ok? Entonces, la carga del gancho lo divido en cuatro. Bien. ¿Cuál es la carga en el cuadro de maniobra? En el cuadro de maniobra dijimos que era el peso en el gancho dividido la eficiencia del aparejo multiplicado por el número de líneas. Bien, la pata A, no sé si la están viendo, la pata A sería este punto. En ese punto no está soportando ninguna carga, es cero, porque el gancho, el cuadro de maniobra está acá, ¿no? Perdón, que voy a poner para que me sigan desde el punto de vista, perdón, puntero láser, es decir, este es la A, el punto B, B, C, D, ¿está bien? Entonces, en A, ¿no? El cuadro de maniobra está sosteniendo con su cable todo el peso, ¿no? Entonces, aquí no se está distribuyendo ningún peso. Bien, cero. En la pata B, tampoco. Pero la C sí, fíjense, en la C y la D sí. ¿Por qué? Porque esto está apoyando sobre estas dos patas. Y en coma, y lo dividimos por dos, ¿no? Mitad y mitad. Bien, perfecto. Así está explicado. También para la línea muerta, que justo está en el punto extremo A. La línea muerta va a ser que el peso de toda esa tubería, ¿está bien? Dividido el número de líneas. Bien, perfecto. ¿Y dónde lo va a estar soportando? Lo va a estar soportando, ahí sí, el punto va a estar acá en el extremo A. Entonces, todo el peso, todo ese cálculo lo va a estar soportando el punto A. Y los demás puntos, nada, cero. Bien, perfecto. Entonces, la pata A, ¿qué soporta? Y soporta el peso del gancho dividido 4 más el peso del gancho dividido n. Bien, entonces te da esta fórmula. La pata B, ¿qué soporta? El peso del gancho dividido 4, nada más. El peso del gancho. ¿Está bien? La pata C, ¿qué soporta? El peso del gancho dividido 4 más lo de la línea del cuadro dividido 2. Lo del cuadro de maniobra dividido 2. Entonces, bueno, te termina dando esta formulita. Y la pata D pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando querés calcular, digamos, después el total de las cargas, de todas esas cargas de la torre, en el caso A, va a ser la suma de todo esto. Bien, cuando sumemos todo esto, te termina dando esta fórmula. Eso es para el caso, digamos, de teniendo la línea muerta en el extremo de la pata A.
¿Está bien? Bueno, así está explicado. Después, obviamente, el factor del diseño se diseña, se diseña la torre, digamos, las patas de la torre, su estructura, de tal forma que tenga que soportar 4 veces la carga máxima. ¿Está bien? Entonces, el punto máximo, digamos, ¿cuál es el punto que más carga soporta? Bien. Entonces, aquí, el punto que más soporta, si no mal recuerdo, es este peso, ¿no? La pata. La pata. Entonces, cuando lo multiplicamos por 4, directamente el factor de diseño de esa pata va a ser n más 4 dividido n por el peso de esa tubería. Entonces, cuando uno dice, che, esta torre o esta subestructura soporta 3.000 metros de cañería de 3,5, uno tiene que saber calcular y decir, bueno, 3.000 metros de cañería de 3,5 significa 3.000 metros por el peso de esa cañería en el aire, ¿está bien? Ok, si quiero hacer un caso extremo en el aire, digamos, vas a tener el WH. Entonces, tu pata va a estar diseñada para soportar eso. ¿Me entienden? Sí. Si esa pata no soporta ese peso, automáticamente ustedes no pueden ir con esa torre, porque se le va a vencer el soporte del peso, ¿no? Te puede llegar a generar un daño en la estructura. ¿Me entienden ¿entienden Sí. o no el concepto? Bien. Sí. Bueno, para el otro caso, es el caso B, en donde el punto muerto está en el A, también está explicado así. ¿Está bien? Y el factor de diseño también, obviamente, tiene que ser 4 veces la carga máxima. Bueno, y aquí habían como algunos ejemplitos que están bastante bien. Esto estaba directamente armado para una torre de perforación, pero piensen en lo siguiente, el concepto es el mismo. Eso. Exactamente. En sí, lo que uno se plantea, entonces, cuando uno va a una torre, lo primero que tiene que plantear y decir, a ver, sí, porque el punto muerto lo puedes poner en cualquier lado. No, no lo puedes poner en cualquier lado. Si lo tenés puesto en el extremo A o B, tú, digamos, eficiencia de la torre va a soportar hasta el 87%, ¿no? En este caso, un ejemplo que es un ejemplo, ¿no? Está soportando 87%. Ahora, si tu punto muerto está sobre el extremo D, ya tu torre ya pierde eficiencia para este ejemplo y dice que soporta el 70% de eficiencia. ¿Está bien? Esto es porque, bueno, habría que leer básicamente el caso, ¿no? Si suponete el caso que dice acá, que hay un ejemplo en donde dice que vos tenés un peso de 200.000 libras, ¿está bien? Con una corona que tiene 10 con un aparejo que tiene 10 líneas y la eficiencia de aparejo es el 81. Cuando aplicás la carga que estás soportando, ¿está bien? Vos venís y aplicás 200.000 libras por 1 más 0,81, que es la eficiencia, más 10 por 0,81. Es la fórmula esta, ¿está bien? Es decir, en total, la carga sobre la torre es 244.000 libras. ¿Bien? ¿Ok? Si dijimos que tu factor de diseño era 4 veces, tu factor de diseño de esa carga, de esa torre va a estar diseñada para soportar 4 veces la carga máxima. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿qué vas a hacer? Vas a poner, reemplazar 200.000 libras, vas a poner las 10 líneas, 10 más 4 dividido 10 por 200.000, son 280.000. Entonces, tu pata, digamos, el diseño de esa pata debería estar diseñado para soportar 280.000 libras, esa pata. ¿Está bien? El extremo, sería el extremo A. Si haces la cuenta de lo que está soportando la torre dividido el diseño, vos estás con una eficiencia de diseño. ¿De cuánto? Del 87%. Es decir, dividiste.
O un 87, exactamente. En ese punto estás utilizando, claro, se Claro, diseñó profe, exactamente 87%, exactamente. Estás usando un 87% de la carga a la cual fue diseñado. ¿Está bien? De la capacidad de esa. Obviamente que estamos en un caso en donde estamos asumiendo que vos pusiste el punto muerto en el extremo A. ¿Está bien? claro, Por- eso porque al estar más distribuida la carga, por eso tengo una mejor eficiencia. claro, porque vos de alguna forma estás, claro, no estás sobrecargando sobre el punto Un D. solo punto, claro. Aquí estarías sobrecargando todo sobre la pata D, ¿no? Entonces vos decís, está bien. La pata D, fíjense, la pata D en este caso, en el caso B, tendría que estar diseñada para 360.000. ¿Está bien? Tendría que estar diseñada para 300. Es decir, si vos pones el punto D aquí, digamos, y aplicás la fórmula, tendría que estar diseñado esa pata para 360.000. Y cuando haces, tendría que estar diseñada, pero por eso el tema de, o después, no es que a la pata la vas a diseñar, es decir, che, fabricame una patita y tráemela. Ya, todo el equipo viene con su pata. ¿Entendés? Es decir, ya el equipo va a tener sus dimensiones y sus capacidades. ¿Está bien? Lo que te está planteando esto es, si, digamos, tuvieras que diseñar su estructura, ¿está bien? Tuvieras que diseñar su estructura y vas a poner tu punto muerto en el punto D, esa pata tendría que soportar tus 360.000, tendría que soportar 300 aplicar la fórmula, ¿no? De la máxima carga, tendría que soportar 360.000. Y obviamente lo que estoy planteando es, si lo pones aquí y la pata está diseñada para 360.000, vos vas a tener una mejor eficiencia igual, ¿me entendés? Vas a estar más holgado, pero tenés que estar diseñado para 360.000 esa pata. Si esa pata por algún motivo, ¿está bien? Soporta 280.000, ¿está bien? Entonces, aquí en donde puedes correr riesgo, ¿no? Porque no está diseñada, es decir, tendrías que tenerla diseñada para 360.000. No sé si me entienden o no. Es decir, las patas ya vienen en el equipo. Entonces, ya viene el equipo y dice, che, las patas pueden soportar esta carga. ¿Ok? Sí, obviamente, no vas a poner. Sí, 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 obviamente, exactamente, sí, sí. Pero esa carga máxima que vos vas a tener y estimar, digamos, si va a venir para, digamos, va a soportar tanto peso, es decir, che, esto soporta tanto esfuerzo. Después vos vas a tener que hacer tu calculito para decir en dónde pones, si pones el punto muerto acá, quizás esté holgado o no, ¿me entendés? Claro. Esto era un ejemplo, digamos, pero eh, bueno, esto es- también está aplicado para diferentes, obviamente, ¿cómo se llama? Número de línea, ¿no? Porque eso depende del número de línea, ¿no? Y de la eficiencia del aparejo. Bueno, este es un ejemplo que les armé, más tratando de llevarlo a una realidad, digamos. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, estamos ante la siguiente situación. Tenemos un equipo que tiene un equipo de terminación con un cuadro de maniobra, digamos, eh, y yo necesito saber si ese cuadro de maniobra está capacitado para mover la potencia para la siguiente maniobra. Está bien decir, ¿qué potencia debe tener un cuadro de maniobra de un equipo de terminación armado con 6 líneas para levantar una carga de 100.000 libras a una velocidad de 60 pies por minuto? ¿Está bien? Entonces, fácil, aplicamos la fórmula, ¿está bien? Y dice, ahora vos vas a venir justamente esas 100.000 libras que están a tal X profundidad, cuando venís sacando, hay un arrastre. ¿Qué significa un arrastre? Tiende a agarrarse la cañería, ¿está bien? Por algún motivo, no se está sacando un ancla, está sacando un packer,
Y esos packer cuando venís saliendo se tiende a agarrar porque no se liberó bien, porque las cuñas no se cerraron correctamente y eso viene agarrándose contra el case. ¿Eh? Y vos, para poder sacar y seguir sacando, necesitas tirar hasta 30.000 libras. ¿Está bien? ¿Me entienden? ¿El caso? ¿Lo ven? ¿Lo imaginan? Sí. Bueno, en ese caso, ¿cuál va a ser la potencia? Fácil. Potencia va a ser el peso total en el gancho por la velocidad, digamos, de sacada. Entonces, 130.000 libras por 60 pies son 230.000, no, 27 millones de libras pie por minuto. Aplicando el factor de conversión, que son 33.033, dice, che, esta potencia que voy a insumir para esa maniobra son 236 HP. Vamos y miramos las especificaciones que tienen los tres equipos que les puse ahí. Y fíjense que la potencia en el cuadro de maniobra dice va entre 300 y 400, 300 y 450 y 300 y 400. ¿Estamos bien? ¿Tenemos capacidad para poder sacar esa tubería? Sí, tenemos, Sí, ¿no? Sí. Sí, exactamente. sobrado. Perfecto. Entonces, ahora, eso era la potencia en el cuadro, perdón, en la potencia en el gancho. Ahora, la potencia en el cuadro de maniobra va a ser dividido la eficiencia del aparejo, ¿está bien? Que Mm. la eficiencia del aparejo para 6 líneas es de 0,84, ¿sí? 270 HP. Bien, pero igual estamos holgados. Bien, tenemos cuadro de maniobra que me va a poder soportar y me va a poder sacar a 60 pies por minuto esa carga. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Dice, ese era un caso. Ahora, le voy a dar otro caso, porque en realidad es un caso de 100.000 libras de peso ¿cómo se llama? En un pozo lleno con algún fluido de terminación. Pero ahora les pido calcular, y digo, che, bueno, pero ya, tenés un fluido de terminación, tenés una tubería, tenés cierta con profundidad, 4.500 metros de tubería, 3,5, la tubería pesa 12,85 libras pie, y está inmersa, está dentro de un fluido de petróleo, es decir, está todo el pozo con petróleo, 100%, densidad 750. Y yo quiero sacar esa tubería a 60 pies por minuto. Y el arrastre también va a ser de 30.000 libras. ¿Cómo calculo ahora? Ahí ya tenemos que empezar a aplicar otra fórmula. Factor de flotación. Exactamente, el factor de flotación. Entonces, el factor de flotación, ahí está la fórmula para calcular el factor de flotación. Es 1 menos la densidad de ese fluido en libras galón dividido 65,5. Está bien que es la densidad del acero en libras galón. Entonces, sí, listo, perfecto. Ya calculamos el factor de flotación. El peso de esa tubería dentro del pozo va a ser el peso de la tubería en el aire por el factor de flotación. Eso, aplicando esta formulita, te da 171.619 libras. Después ustedes lo van a tener que ponerse a calcular para ver si está bien, ¿no? Y entonces, el peso, perdón, la potencia Enganche. en el gancho, ¿está bien? Va a ser 171.619 más 30.000 libras de arrastre, son 201.619 por 60. Entonces, esto me da tanto. Si eso lo convertimos a HP, te da 311. Si eso además lo dividimos por la eficiencia del aparejo, me da 370 HP. Estamos en condiciones de eh, contratar eh, alguno de esos tres equipos. Sobre los tres. Sí, a priori, claro. A priori estás en un límite, el, Pero el sí, mínimo, que son 300, es 300 HP y el máximo 400, ¿está bien? Entonces, ahí a mí me dicen 300 y 400. si Entonces, yo tengo que tuviéramos hablar a la algún, compañía y decir, che, ¿por qué? A ver, ¿en qué condiciones me da 300 y en qué condiciones me da 400? ¿Está bien? Porque ahí le están poniendo un mínimo y un máximo. Y a vos te cae en el medio. Es decir, quizás lo vas a poder levantar,
quizás lo vas a poder levantar, pero hay alguna limitación seguramente, que voy a tener que saber, tengo que llamar al equipo y decir, che, ¿cuál puede ser la limitación? Porque acá estoy medio justo, estoy en el medio, ¿está bien? De los tres equipos. Entonces tengo que llamar y decir, che, decime, ¿por qué 300 y por qué 400? ¿Qué condición considera 300 y qué condición considera 400? ¿Está bien? Si están en duda, o no le saben decir eso, decir, bueno, vamos a ir con el 450 por la duda. ¿Está bien? Que es el Ok. que me da más potencia. Porque ellos ahí, esa tabla pasan valores, pero después tengo que investigar un poquito más. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si esa cañería no es 4.500, es de 5.000? ¿Está bien? Perdón, 5.000 para levantar una carga equivalente de 5.000 metros de tubería de 3,5, inmersa en 9, con niveles. Ah, y aquí se la pongo un poquito más complicada. Ya el nivel estático del pozo no es el de boca de pozo, está el nivel a 4.000 metros, porque es un pozo que en algún momento tenía buenas presiones y hoy ya no tiene presiones estáticas buenas. Entonces el pozo en condiciones estáticas me mantiene un nivel de 4.000 metros. ¿Entienden el concepto del nivel de 4.000 metros? Es decir, si yo tengo un pozo a 5.000 metros, está Ujú. bien, vamos a suponer que este es un packer y esto está a 5.000 metros. Un packer o puede ser un ancla. Cuando libero el packer, de fluido, el nivel de fluido me lo mantiene en 4.000 metros. Bien. Entonces, yo te digo, bueno, perfecto. De aquí para acá, de 4.000 a 5.000, voy a tener factor de flotación. Y de aquí a acá no voy a tener empuje. ¿Está bien? Voy a estar con la cañería en el aire. ¿Está bien? Esto es aire, esto va a estar en el aire. Entonces, el peso equivalente de toda esta tubería, ¿cómo va a ser? Va a ser 1.000 metros, 1.000 metros, obviamente afectados por el factor de flotación, y 4.000 metros en el aire. Bien, entonces, tengo que tengo que saber calcular esto. ¿Sí? Y una vez que ya tengo ese peso equivalente, le tengo que sumar el arrastre. Bien, así se calcula. Bien. ¿Entienden el concepto ese o no? ¿Puede Sí. pasar? Sí, puede pasar. Te puede pasar tranquilamente que un pozo no te mantenga el nivel, generalmente porque tiene buenas admisiones, y cuando vos venís sacando, el nivel se te va para abajo. Y después vos vas a tomar el recaudo de ir llenando el pozo, o vas a intentar mantener con el pozo lleno, pero llega un momento en donde el pozo no entra en su urgencia, no tengo problema, no tengo riesgo, entonces decís, bueno, no me mantiene el nivel, igual tengo que sacar. Entonces, bajará el nivel y seguiré sacando, volveré a llenar y el pozo se va a seguir bajando. Entonces, está permanentemente cambiándome ese peso en el aparejo. ¿Está bien? Bueno, en este caso, la condición más, digamos, pesimista sería, solamente tengo 1.000 metros de nivel. Bien, y tengo que Perfecto. sacar a 6.000 a 60 pies. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los cálculos? Como se lo dije recién. Y sí, tendré que saber calcular. Ya tengo peso de tubería inmerso más peso de tubería no inmerso. Te da 206.772. Después ustedes lo van a tener que calcular si quieren. Yo puse el numerito nada más. Eso lo vamos a multiplicar por 60 y lo vamos a dividir por 33.003. ¿Cuánto te da? 375. Y ahora, 443. ¿Qué pasó acá, chicos? Estaban justo con ese equipo.
Profe, disculpe, ¿el MW del factor de flotación era la densidad del fluido que está inmerso? Sí, del fluido, digamos, que tengas en el pozo. Ok, Si es, en este caso es petróleo 100%, ¿no? Entonces tiene sí, esta densidad. Esto hay que llevarlo a libras galón. perfecto, gracias. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy con 4. Miren que estoy en la condición en donde quiero liberar, tengo el nivel hemocapaz. Entonces, ay, qué cagada, muchachos. Y ahora la condición de sacar a 60 pies no lo voy a poder cumplir. ¿Está bien? Porque no me va a la potencia. Bueno, tendrás que llenar el Ah, pozo con agua, de intentar la llenar, manguera. es decir, llenar para que te dé la potencia. Vos vas a tratar de mantener el pozo siempre lleno, pero esa maniobra de llenado es una maniobra que lleva tiempo también. Porque tenés que ir y encender las bombas, llenar el pozo. Eso, llenar el pozo tendrá un volumen, ese volumen vos vas a tener las bombas que puedes bombear tal volumen máximo, entonces tendrás un tiempo para llenar el pozo. Todo eso, ¿qué quiere decir con esto? Esto es tiempo, chicos, y tenemos que estar capacitados para aprender, para saber calcularlos, porque tiempo es plata, y a ustedes le van a pedir explicaciones después. Bien, bueno, estos ejemplos después van a ir seguramente en el trabajo práctico. De cable, aquí también lo di en perforación, es el mismo concepto del cable, solamente que en los torres de terminación los cables, obviamente, como soportan menos carga, son de menor diámetro, pero el manejo del cable, todo lo que di en perforaciones se aplica exactamente igual para una para una torre de terminación. Entonces no voy a hablar mucho de esto. Digamos, está, digamos, el material para que ustedes sepan de que realmente es exactamente lo mismo que en perforación. Eh, También el factor de diseño de un cable, digamos, qué es lo que recomienda la norma, cómo se debería diseñar un cable de terminación en una torre de terminación como en una torre de perforación. Esto también hay unos ejemplos y está bien explicado, digamos, el detalle. No voy a entrar en mucho detalle. ¿Qué más de esto? Bueno, hay un ejemplito acá que me quedó de perforación, pero se aplica porque las cargas son parecidas, 50.000 kilos, son 120.000 libras. 120.000 libras en una terminación las puedes tener, así que se aplica. El diámetro del cable es de uno o un octavo, y generalmente, no sé si lo vimos, pero el cable que estaban, las torres de terminación del ejemplo, son 3 torres que tienen 1 pulgada de cable, el diámetro del cable, así que estamos ahí cerquita. Número de líneas 8, entonces plantea, che, ¿cuál es el factor de diseño ¿cómo se llama?, de ese cable? Y si estamos en condiciones, estamos dentro de las normas, fíjense. Entonces, sí, estamos dentro de la norma porque dice el factor de diseño es de 4, y el factor de diseño recomendado tiene que superar 3, ¿no? Entonces, bien, para levantar 100 toneladas de kilo, sobra. 100 toneladas son 200.000 libras. ¿Está bien? Entonces, este ejemplo se aplica, digamos, para también una torre de terminación, y entonces el cable soportaría el factor de diseño recomendado. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula el factor de diseño? Así es la fórmula, no es tan complicada. ¿Está bien? Después el tema del trabajo del cable. Es otro tema también muy importante y que creo que los chicos cuando estuvimos cursando perforación, por ahí tuvimos muchas idas y vueltas porque en casos reales le costó calcular el trabajo, y a veces es aplicar un par de fórmulas, pero conceptualmente el trabajo del cable justamente necesito hacerlo y necesito determinarlo. ¿Por qué? Porque como ingeniero workover, como supervisor de workover, lo que sea, yo tengo que saber en todas las maniobras que voy a hacer cuánto trabajo de cable va a insumirse. ¿Está bien? Y hay recomendaciones en donde se dice, mira, una vez acumulado tanto trabajo de cable, hay que correr el cable.
Y esa maniobra de correr el cable son media hora, quizás una hora, en donde lo tienen que tener en cuenta a la hora de decir, mira, llegado a tal momento de la maniobra, tengo que correr el cable. Y lo tenés que dejar escrito. ¿Está bien? Igual la gente de campo y la gente del equipo también llevan controles, porque ellos con más razón tienen que estar, digamos, atentos a que el cable no se dañe. ¿Está bien? Porque si se daña un cable, ¿qué puede pasar? Si se me corta el cable de la corona, de la corona justo en una maniobra de sacada, se te cae todo el aparejo. No, en una maniobra de sacada tienen los operarios en la estructura. Se te cae el aparejo en la cabeza del tipo. ¿Qué va a pasar? Se muere el tipo. Saltó en el diario. Es decir, es tan drástico esto, puede ser tan drástico que es sumamente importante. Y ustedes tienen que saber cómo se calcula. Entonces, aquí está, digamos, explicado cómo se calcula el trabajo del cable. Está bien. Y bueno, bajo qué norma y todo eso, ¿no? Entonces, hay esta formulita que se usan para la perforación, se aplica exactamente igual para una maniobra de sacada. ¿Está bien? Solamente que acá, en vez de tener sondeo, voy a tener tubería. En vez de tener aparejo, voy a tener, sí, en gancho lo voy a tener, pero el peso va a ser mucho menor. No voy a tener top drive seguramente, entonces top drive tampoco voy a tener menos peso. Y después, quizás el VHA, que a veces en perforación son 200 metros de VHA. Aquí vas a tener 3 portamechas, 4, ¿está bien? Pero la fórmula es la misma, ¿está bien? Y obviamente tengo que saber calcularlo. Bueno, ¿a qué hora terminaba la clase hoy? 8:30, ¿no? 8 y Bien, media, me parece. sí. No. Bueno, pero aquí en sí Pasamos 3 hay. minutos. No, sí, verdad. No, no, 8:30 terminaba. No me quieran sacar 10 minutos. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces ustedes piensen que si bien estas fórmulas, hay un detalle para, viste, no sé, calcular las toneladas, millas, coroneando, entubando, bueno, todo esto es más de perforación, pero la que van a aplicar seguramente es esta, ¿no? La de toneladas en un viaje redondo. ¿Qué me refiero un viaje redondo? ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo que bajar a calibrar con una fresa hasta 4.000 metros o 3.000, vamos, cualquiera de las dos profundidades. No. Voy a bajar en esa maniobra de calibre, voy a armar una fresa, le voy a poner 3 portamecha y después todo tubería de 2/7 octavos. ¿Está bien? Entonces, no hay una configuración de VHA, pero sí o sí sé que voy a usar 3 portamechas, 4 portamechas. Entonces, decir, bueno, voy a calcular la maniobra desde el momento en que armo bajo esa fresa, freso, calibro el pozo hasta fondo y saco. ¿Con qué fórmula voy a aplicar? Esta, tonelada de millas en viaje redondo, ida y vuelta. Es simple, es eso. ¿Está bien? Si yo voy a hacer, en este caso no voy a tener top drive, pero sí puedo llegar a tener en cuenta si es una maniobra en donde voy a sacar desarmando sondeo por sondeo, porque el peine del equipo no me da para tener tiro doble, entonces, bueno, tengo que aplicar la fórmula que corresponda, ¿no? Es decir, y si no, si tiene tiro doble, listo, perfecto, aplicamos la fórmula para tiro doble. Depende si saco desarmando a planchada o saco al peine, ¿está bien? Em, entonces, aquí creo, no sé si había puesto un ejemplo, pero no, este me quedó viejo, se está perforando, este no. Yo había puesto un- Uh, hay algo que no me está gustando esto. Acá le puse ejemplo.
Puse ejemplo, pero que van a tener que después lo vamos a practicar en el trabajo práctico, ¿no? Sí, bueno, ¿cuántas son las toneladas milla acumuladas realizadas para rotar un tapón K que se usó para realizar una cementación correctiva en un casing de 7 pulgadas con fresa plana de 156? El cálculo debe contemplar la situación del equipo listo para rotar, atravesar el tapón ubicado en 2.550 metros, luego se calibrará hasta 2.800 con la misma maniobra y se está utilizando una columna de 2.700 metros de tubing y 100 metros portamecha porque, bueno, agregué más portamecha porque tengo que ir a rotar un tapón acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, eh, sí, sí. La misma fresa, una vez que rotaste, claro, exactamente, la misma fresa, cuando terminaste de rotar ese tapón, que es un taponcito rotable, lo vas a llevar a fondo hasta 2.800. Vas a calibrar el pozo hasta 2.800 metros, porque ya necesitas tener, no sé, por ejemplo, este es un caso muy común, por él se lo voy a dibujar en maniobra, ¿no? Muy común. En donde, por ejemplo, ustedes, a ver si puedo tener, no me dejo mover, bueno, tenemos un pozo acá, en donde tenemos una capita acá abierta y otra acá, ¿está bien? Esta era de las dos, suponete, una de gas y esta era de petróleo. Y en algún momento esta de gas se acuatizó, ¿está bien? Y me empezó a meter agua en el pozo, ¿bien? Entonces, por estudio y por recomendación, por reservorio, te dice, mira, me quiero quedar con la de petróleo, nada más. La de gas, cementala. Cementala de gas. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a fijar un taponcito acá. Aquí va a haber seguramente un tapón en donde lo voy a llenar de arena. Después voy a venir con un tapón K. No, perdón, vamos a suponer, no, eso no me sirve ese ejemplo porque lo voy a confundir. 2 segundos. Vamos a suponer, este lo borro así. No tenés un tapón K. Uy, la cagué, no importa. Em, Esta de petróleo está en reserva, ¿no? Es de petróleo, pero está en reserva. ¿Qué significa que esté en reserva? Que no la pulsaste. Está en reserva. Entonces, al principio, viniste y dijiste, necesito gas. Entonces, pusiste a producir esto se te acuatizó y ahora la tenés que cementar. Entonces, ahí vas a fijar un tapón acá, que se llama tapón K, ¿bien? Y vas a cementar esta capa. Pum, le vas a tirar cemento. Lo vas a cubrir todo con cementito, ¿está bien? Pum, pum, pum. Y ahora tenés que sacar y bajar a rotar ese tapón. Entonces, cuando bajes a rotar, esta capa que tenías de reserva estaba a 2.800 metros. Entonces, o un poquito menos, pero no importa. Entonces, tenés que calibrar y asegurarte de llevar ese tapón hasta el fondo. ¿Por qué? Porque después vas a venir con una maniobra para punzar esta capa. ¿Está bien? Entonces, sí o sí tengo que tener el pozo limpio. Eso significa. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí. Entonces, bueno, calibra. Calibrás hasta 2.800 metros con esas mismas fresas. No es que una vez que rotaste vas a ir afuera y volver, no, te le quillas con esa misma fresa y lo llevas a fondo. Bien, el peso en aparejo es 3,3, entonces te dice, che, y la longitud, digamos, de cada tiro es 18 metros, es un tiro doble. Está bien, listo, perfecto. Calculemos, aplicamos la formulita y vemos cuánto es el trabajo insumido por ese cable. Bien, listo. Con eso estoy. Bueno, creo que. Ah, no, este ejemplo creo que sí, se lo puse con. Digamos, creo que se lo puse, ¿no? Sí, aplicando la fórmula. Ah, no. Dice acá, bien. El C, cómo se calcula el C, se calcula el factor de flotación y después, bueno, tienen que aplicar esta formulita que está ahí arriba y ahí van a calcular el trabajo. ¿Está bien? Porque después tienen que sacar, ¿no? ¿Lo escuchan? Sí.
Sí, sí, sí. Después decir, este es un viaje casi de ida y vuelta. Si fuera solamente de ida, lo Sería dividen por como 2. dos. Bien, bueno, chicos, con esto creo que terminamos. Mm. Esta es una cuestión, digamos, necesidad de después. Es decir, cuando ustedes ya sepan que el programa que van a tener que hacer y cuál es la maniobra que van a hacer durante la terminación de un pozo, durante un workover, ustedes van a empezar van a tener que calcular las potencias, ¿no? De elevación, la potencia de rotación, potencia hidráulica, todo. Una vez que calculan todo eso, porque también van a calcular potencia hidráulica en el sentido, che, ¿cuál es el caudal que vamos a usar en la rotación? Bueno, perfecto. Entonces, ahí yo necesito saber si mi bomba de equipo va a poder levantarme un caudal tal de que en la rotación de cemento me permita sacar eh, el cemento afuera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo saben y lo hemos visto en este tema, en estos temas de equipos. Entonces, después van a decir, che, este es el equipo que necesitamos. O tenemos dos equipos. Bueno, pero ¿cuál es el que económicamente me va a dar mejor rentabilidad? Este, porque me saca más rápido. No, no, ¿está bien? Bueno, y pensemos también que las potencias que ustedes calculan siempre son potencias en condiciones estándar, digamos, es decir, a nivel del mar y a presión atmosférica y temperatura de 15 grados promedio, ¿está bien? Si me voy a hacer una terminación al volcán Acomahuida, en invierno me voy a, ahí tengo temperaturas extremas, tengo menos temperatura, tengo menos presión atmosférica, entonces voy a estar afectado, esas potencias van a estar afectados por el clima, entonces también tienen que saberlo. ¿Ok? Mm. Entonces dice, bueno, 1%, fíjense, la potencia en altura sobre el nivel del mar se ve disminuida el 1% por cada 100 metros de altura, ¿está bien? El 1% por cada 6 grados, ¿está bien? Sobre los 16. Y bueno, y el 2% para el elemento auxiliario. Es un estimado, ¿no? Listo. Bueno, ahí hay un par de problemas que se vamos a hacer después seguramente en el trabajo práctico. Con esto terminamos todo lo que es. eh, quiero borrar esto y no me da bola. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Sí, sí, exactamente. Lo tengo que poner como presentación y ahí se vuelve y se borra. Em, qué adelante, ¿eh? Muy bien. Che, que le iba a decir, bueno, entonces el viernes ya vamos a entrar en otro tema que es tipo de terminación. ¿Está bien? Después que demos ese tema. Después que dé ese tema, que termine de dar ese tema, vamos a hacer un trabajo práctico. Bueno, ¿Está bien? Así se van preparando. yo tampoco estoy. Uy, qué bueno que no estaban, me liberan. Gracias, chicos. ¿Qué día no tengo que ir? Ah, bueno. Sí, a ver, pensemos lo siguiente. Yo particularmente el tema siguiente lo voy a dejar elevado. Igual hay que dar la clase porque no puedo decir, che, léalo y vengan con consulta. No me parece. Porque creo que, como te digo yo, si bien hay mucho de teoría, de fórmula, de cosas, yo trato de transmitir no solamente eso, sino experiencias que yo he tenido, digamos, a lo largo de mi larga trayectoria en la industria del petróleo. O bueno, larga, ponele. Profe, Pero profe, bueno, lo que podemos hacer, bueno, listo, perfecto, las semanas que viene, esas dos clases, bueno, no se darán, ya está, no se dan. O, por ahí capaz que lo que le puedo pasar es, che, vayan practicando esto, no sé, le tiro algunos ejercicios, ya sé. O bueno, algo puedo inventar, em, pero bueno, en el